todo el desarrollo, no solamente de este año, sino de estos próximos 4 años definitivamente. Déjeme compartir esta palabra. Dice así, y hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro fiero, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. La política y el nuevo Nabucodonosor. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. Que por cierto, estamos a punto, nosotros estamos a punto en nuestro masterclass de entrar al capítulo 12 de Apocalipsis. Profundo, pero profundo estos temas que vamos a ir hablando. Daniel 8, 23, 24 era la lectura que estaba leyendo con ustedes. Y aquí vamos a compartir en este momento de que inicia este año, ya 7 de enero, con grandes convulsiones. Y eso me recuerda en la imagen de la estatua de Nabucodonosor, cuando Daniel está viendo o está dándole la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Una impresionante imagen cuya cabeza era de oro, las partes de del pecho era, o más bien de los brazos, era de plata, el pecho era de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies hierro mezclado con barro. Representan exactamente los 5 imperios que se desarrollan, siendo el último de ellos el imperio romano, el imperio de hierro, y que para la parte final ese mismo imperio resucitado, pero esta vez en forma global, y que representa exactamente esos dedos de los pies misteriosamente mezclados, barro con hierro, y que vamos a hacer la aplicación en la parte final de esto. No cabe duda que estamos en un momento altamente profético y nos hace recordar en esta imagen no solamente la estatua, sino también el dragón que se para frente a las naciones para traer una serie de confusiones profundas, porque Satán mismo sabe que su tiempo se le está llegando. Lo que sí impresiona del estatua de Nabucodonosor es que el nuevo orden hoy en día exactamente está calzado por 5 potencias. Si nosotros tuviéramos que hacer la definición de la estatua de Nabucodonosor para este siglo XXI, diríamos que la cabeza de oro representa la primera potencia del mundo, Estados Unidos de América. La segunda potencia representa, interesante, en este caso la Unión Europea, representado por Gran Bretaña y España. Francia, la segunda sería. La tercera potencia que estaban viendo aquí sería Gran Bretaña, y el hierro sería definitivamente, como así se identifica abiertamente la hoz y el martillo, como es Rusia y China. En general los 5 son la primera potencia Estados Unidos, la segunda potencia Rusia, la tercera potencia China, la cuarta potencia Francia, la quinta potencia Inglaterra. Todos ellos hoy en día representan definitivamente el nuevo orden mundial. Pero dice la Biblia en el sueño que tiene Nabucodonosor y que le interpreta a Daniel, de que en los últimos días, en la parte del fin, lo que representan los dedos, que es el nuevo orden mundial, dice que se va a desarrollar algo interesante en todo esto, algo muy interesante en todo esto. Y es que dice que va a haber una crisis política. Pongámonos nosotros en ese momento en el lugar de Daniel. Daniel está recibiendo en aquel momento por el Espíritu Santo toda la visión que Nabucodonosor había recibido sobre el sueño. Cuando Daniel está observando, de momento ve ese misterio de los dedos de los pies, que también lo va a ver en el capítulo 7.
Y dice que empieza a ver cómo empiezan a desintegrarse, a desunirse. Hoy en día nosotros ya tenemos completamente evidencia del nuevo orden mundial que está representado efectivamente por el barro y el hierro. Todos los expertos están de acuerdo que el barro representa la democracia, la fragilidad de la democracia. Definitivamente, y eso es obvio que lo estamos viendo en todo el mundo, inclusive mismo en los mismos Estados Unidos de América. Sé que el barro representa la fragilidad porque como el problema es que las democracias se manejan, decisiones en cierta forma de los pueblos en sus representantes políticos, y esa ineficacia a veces de lo que se llama la oposición, que no deja al otro que está en el poder hacer su trabajo como debe de hacerlo, y eso es lo que representa la fragilidad del barro. Por el otro lado, en este nuevo orden mundial tenemos el hierro, que abiertamente y descaradamente ellos tienen ese control. Para ellos no existe democracia, para ellos no existen libertades. Estamos hablando de los rusos en este caso y de los países comunistas que están representados por el hierro, que es Rusia y China, y por supuesto todos sus adeptos que representan, inclusive en el continente americano hay representación de ellos. En ese grupo de naciones que representan el hierro no existen absolutamente libertad, para nada en absoluto, sino existe la ley del hierro. O lo haces o lo haces. Ese es el nuevo orden mundial que lo tenemos, real, y que es gobernante en todas las naciones. Y que hasta en diciembre del 2015 se consolidó el nuevo orden mundial entre el hierro y el barro, cuando se organizó en aquel momento ya 204 naciones y reinados. Entre esos reinados está, ya sabemos, el Vaticano, que es el único poder religioso que está representado como Estado y en cierta forma como potencia religiosa. ¿Qué quiere decir? Que todas las otras religiones del mundo, incluyendo los islámicos, incluyendo los budistas, todos ellos están en cierta forma acapados dentro del Vaticano. Es por eso que se habla mucho de ese ecumenismo, porque al fin y al cabo todos los líderes religiosos de las religiones mundiales terminan sucumbiendo ante la potencia del Vaticano. Es por eso que vemos que siempre este líder, en este caso el famoso líder Francisco, que en realidad el dicho popular le dicen el Papa Francisco, que sabemos nosotros los cristianos que nosotros no podemos utilizar la palabra padre para ningún líder religioso, está terminantemente prohibido en la Biblia, y que no se le puede. El Señor Jesús dijo, no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. Eso es bueno que ustedes lo analicen, que tenemos evangélicos en la Florida y multitud de pastores llamando a ciertos personajes como el padre espiritual, y obligan a sus miembros a que le llamen también a ellos su padre, y eso es peligrosísimo porque ustedes están violentando las palabras del propio Señor Jesucristo. Y ese es un concepto que utiliza el Vaticano y que ciertos falsos ministros están utilizando el mismo concepto del Papa, que quiere decir que hay un vínculo espiritual con una gran ramera. Bien, entre todos esos, dijimos, reinados está el Vaticano, y aparte están los Emiratos Árabes, como Qatar, y todos estos pequeñísimos, que son pequeñísimos, pero que tienen un poder económico poderoso, y por eso son reinados en cierta forma. Todos ellos conforman el nuevo orden mundial. Pero la profecía que le da Daniel, no solamente en la visión que recibe Nabucodonosor, sino también en Apocalipsis 7, es que, y Apocalipsis 8, donde hemos leído, es que cuando llegue a la parte final, se esté llegando ya a la parte final, ese nuevo orden
comenzará a fraccionarse. Como le dice, así como viste que el hierro no se puede mezclar con el barro, estos se mezclarán, es decir, harán una alianza, pero así como el barro no se puede mezclar, así comenzarán a debilitarse, a desbaratarse entre ellos mismos. Y allí el título que nosotros hemos tenido, el nuevo Nabucodonosor. Es decir, recuerde que Nabucodonosor es el que representaba la cabeza de oro. Es decir, que para los últimos días iba a venir un líder que contra todo pronóstico, se iba a poner al frente de la cabeza de oro. En el caso de hoy, de la gran potencia. Ese líder que, como le leímos, es representado como el anciano de rostro fiero. Un hombre que dice que su especialidad será la intriga. Es decir, que siempre va a crear serios problemas, divisiones, pleitos, contiendas. Dime o te diré. Es exactamente lo que dice Daniel en lo que leímos, Daniel capítulo 8, impresionante, de esa manera. Él dice que volvámoslo a leer para que ustedes lo vean lo impresionante que es esta profecía. Dice, hacia la parte final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad. Mire qué interesante por la maldad que estamos viendo en todo el mundo, la depravación, ese espíritu de depravación, de maldad, de todo lo que estamos viendo. Dice, surgirá un rey de rostro fiero, maestro de la intriga. Mire qué interesante, maestro de la intriga. O sea que la intriga siempre se va a crear en su sistema, en su periodo, ese problema grandísimo de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Qué interesante. No es por su táctica, por su inteligencia, no, es porque el Altísimo permite que ese momento se cumpla. Dice, ese rey causará impresionante destrozo y saldrá airoso en todo lo que emprenda, Qué interesante, porque en el 2016 surgió un líder político en los Estados Unidos que ni siquiera es político, un empresario, un hombre exitoso en el sistema empresarial. Era el famoso anciano. Este anciano, contra todo pronóstico en el 2016, porque no era un político, se enfrentó a una persona, a una mujer que era una experta en política, y sin embargo él barrió no solamente en las primarias, sino en todos los políticos que se le enfrentaron por delante. Y tuvo su primer mandato. Su primer mandato estuvo siempre convulsionado por diferentes cosas y escándalos. No gana su reelección, porque si estamos en la profecía, había que dar tiempo a que llegase el momento de Dios. Y de momento, el 5 de noviembre del 2024, el anciano de rostro fiero, y contra todo pronóstico, tal como lo estábamos leyendo allí en Daniel capítulo 8, y contra todo pronóstico, él saldrá victorioso, pero no por sí mismo, sino por ley permisiva. ¿Se acuerda que en mi libro Israel al filo de la profecía les digo que hablo de la ley permisiva de Dios en el capítulo 12? Nada sucede si el Altísimo, Dios Todopoderoso, no lo permite. Nada sucede. Todo tiene que ser por parte de Dios. O sea, si Dios no da el visto bueno, es ley permisiva. Es como estamos preparando una cláusula donde vamos a hablar de esos inquilinos del segundo cielo. Y digo inquilino porque en el tema que vamos a preparar estamos diciendo que el tiempo se les está terminando en el segundo cielo. Y hablo por la ley permisiva. Y que su tiempo de inquilino
se les está... espere esa cláusula, la estamos preparando. Pero sigamos hablando de esto, esta impresionante. Dice Daniel capítulo 7. Recuerda que allí es donde Daniel lo vuelve a ver. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Está hablando de los 10 cuernos. Dentro de esos 10 cuernos, Daniel ve que sale un 11º cuerno. Dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Daniel 7:8. Qué impresionante lo que está diciendo Daniel en esta parte. Pero déjeme terminar eso porque quiero ir a lo más adelante. Dice, con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Impresionante. Mire esta profecía de Daniel. Dice, y destruirá a mucha gente que creía estar segura. Es decir, va a crear una crisis en multitud. Oiga bien, de multitud de pueblos. Su llegada en esta parte profética. ¿Qué es lo que está pasando desde el momento en que fue reelegido? Una serie de alborotos en todas las naciones asustadas. Inmediatamente provocó, de inmediato, semanas después de que él fue reelegido, provocó que todos los líderes de la Unión Europea, asustados, se reunieran para hablar cómo van a hacer frente a esta situación desde 2025 en adelante. La situación está sumamente fuerte, fraccionada. En el mismo Europa está fraccionado en este momento, profundamente fraccionada. Decía uno de los expertos en política internacional, que lo citaban importantísimos periódicos como de Europa, como el periódico El País, estaban citando los expertos diciendo que el nuevo orden mundial ha entrado en su peor crisis de fragmentación, que la llegada, y uno de los líderes que citan allí en los comentarios dice, este líder, la llegada de ese hombre de rostro fiero, dijo, ese hombre ha puesto en serios problemas, titubeo grandísimo, no solamente a los líderes de la Unión Europea, sino que el propio China, una de las potencias de hierro, la propia China está preocupadísima, en cierta forma asustada, no sabe cómo va a reaccionar en estos 4 años, qué va a ver, qué va a suceder, mientras que el de Rusia se confía un poco más por la amistad íntima que mantiene con él, dice, y eso trae una incertidumbre, decían los expertos en política para este 2025, eso trae una incertidumbre profunda para el nuevo orden mundial que está, dijo, en este momento como prácticamente o se tendrá que reactualizar o entraría en una fragmentación sin precedente. Los expertos dicen, es impredecible lo que vaya a suceder. Impredecible lo que vaya a suceder. Es como el sueño que tuvo Nabucodonosor, o como los 10 cuernos. Es que estamos viendo una situación sumamente. Mientras en Estados Unidos hay miles, por no decir, cuando mínimo 5 millones de personas a los que se les conocen como inmigrantes, por no decir los 11 millones de inmigrantes que en este momento, tal como lo leímos en la profecía, dice, mucha gente estará asustada, preocupada, hay un pánico, hay un miedo en miles de familias, que hay incertidumbre en lo que pueda suceder al estilo de Nabucodonosor. ¿Qué sabemos de Nabucodonosor? En mi libro Camino al falso profeta hago un análisis profundo, y también pero en el libro Israel al filo de la profecía,
en aquel momento. Nabucodonosor dice que era un personaje extraordinario. Era un personaje, un rey sumamente soberbio. Era un hombre que cuando se disponía a hacer algo, lo hacía y lo hacía. Era eminentemente, dicen los expertos, sumamente caprichoso. Ese hombre que cuando se levantaba en la mañana y se levantaba de mal humor, olía a muerte, dicen, el reinado de Nabucodonosor. Con todo y eso, Dios siempre tiene intervención, porque el Señor siempre sigue siendo el Todopoderoso. En el gobierno de ese Nabucodonosor fuertísimo, ese anciano sumamente soberbio, hubo un hombre de Dios que tuvo gracia delante de él. Su nombre fue Daniel. Y hubo un momento en que ese hombre fue tocado e impactado cuando Daniel le presentó, junto con sus 3 primos hermanos, la gracia y el poder del gran Dios Todopoderoso. Dice que ese anciano sumamente soberbio, llamado Nabucodonosor, con todo y eso, en sus momentos se doblegó ante Dios e inclusive benefició al pueblo de Israel o al Dios de la Biblia, a los que adoraban al Dios de la Biblia, benefició en todo su reinado en su momento. ¿No le llama la atención la enorme similitud que estamos teniendo con el nuevo Nabucodonosor? Tiene las mismísimas características. Las mismísimas características. Sé que Nabucodonosor era sumamente mal hablado, sumamente inestable en su carácter, sumamente caprichoso, y el que se la hacía, se la pagaba. Dice que era eminentemente vengativo. ¿No le llama la atención todas las similitudes? Pero al mismo tiempo es interesante, porque con todo, este hombre en cierta forma ha dicho, al menos el hecho que hable, eso ya es fuerza, ha dicho que respalda al pueblo cristiano evangélico de los Estados Unidos. Ha hecho promesa que si la va a cumplir, no, eso no lo sabemos, pero al menos ha dado una esperanza. Y ahora múltiples de líderes evangélicos en Estados Unidos están luchando, aprovechando esa parte débil del hombre de rostro fiero, que ha mostrado interés o cierta simpatía, como lo hizo Nabucodonosor en aquel entonces con el pueblo de Dios llamado Israel, hoy en día con el pueblo de Dios llamado la iglesia evangélica, y por qué no Israel también. Ante todo esto ha habido una esperanza en la iglesia evangélica en Estados Unidos. Uno que, aprovechando esa simpatía, podamos volver en las escuelas a que se lea la Biblia o las oraciones en las escuelas y las lecturas de la Biblia. De hecho, ya hay estados que están dando pasos adelante. Uno de ellos es el estado de Texas, Arkansas, Missouri, que ya comenzaron a dar pasos adelante para que en este año 2025, si es posible, empiece a leerse la Biblia en las escuelas y vuelvan las oraciones a las escuelas. Qué interesante lo que es el misterio de nuestro Dios lindo en la profecía, ¿verdad? Déjeme ir terminando con esta otra parte. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que quería estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta profecía! Recuerde, por más que hicieron interesante en la profecía y en este personaje que está viendo usted de rostro fiero,
por más que intentaron poner todos los obstáculos, dice la profecía de Daniel, no lo podrán hacer, porque está determinado en la ley permisiva de Dios. Otra vez otro pasaje aquí. Leámoslo esto. Dice, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Otra traducción es contra todo oponente. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo, se engrandecerá. Interesante. Todos estos aspectos proféticos. La crisis que está pasando en el nuevo orden mundial. El terremoto que está pasando en el nuevo orden mundial. El miedo, el temor. Entre todos estos, la noticia de este 6 de enero era la renuncia del primer ministro de Canadá, quien tuvo cierta confrontación con el anciano de rostro fiero. Y ha tomado la decisión que mejor renuncia al gobierno de Canadá. Algunos expertos ya estaban hablando que esta es la primera fracción ya que se está viendo de ese nuevo orden mundial. Una recomposición podría estar trayendo el anciano de rostro fiero al nuevo orden mundial, o estamos en la parte de la gran profecía de Dios. Déjeme seguir. Increíblemente, el hombre que inició los pasos hacia el gran pacto en el 2020, junto a ese joven que está a la parte de él, que es su hijo político o su yerno. Pero por 4 años se quedó estancado ese pacto, totalmente estancado. Pero el nuevo triunfo, todas las noticias en Israel hablan que una vez más se allana el camino abiertamente, como estamos viendo en las imágenes. ¿Y cuál fue la noticia más fuerte finalizando? Dice, Trump da sus primeros pasos hacia el fin de la guerra en el Medio Oriente al frenar a Irán. En la imagen lo vemos como el líder de Arabia Saudita, donde abiertamente ya dijo que está listo, inmediatamente inicie su gobierno para volver a renegociar los tratados de Abraham, los acuerdos de Abraham, e ir camino hacia el gran pacto. Pero qué interesante en esta profecía. Ya lo he estado haciendo en las 2 iglesias, lo terminé aquí en la iglesia Belén ahorita. Lo estamos haciendo, fraccionando para después sacarlo ya como prédica en YouTube. Estos 3 hombres, el anciano de rostro fiero, el supercerebro de la tecnología, y un joven israelí por allá, pegadísimo a la familia Trump, y el gestor de los tratados de los acuerdos de Abraham. ¿Nos estaremos acercando a la gran profecía? Y si es así, a esta visión, y lo que viste de los dedos de los pies y de los dedos en parte de barro cocido y en alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero Abraham era algo de las fuerzas del hierro, si como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Si como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos
pero Él permanecerá para siempre. De la manera que vistes del monte, que del monte se desprende una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación. Daniel 2:41 al 45. Santo Dios, nos estamos acercando a la gran profecía. ¿Cómo serán estos 4 años? Profunda turbulencia para el nuevo orden mundial. Solo un anciano con todas las características de Nabucodonosor puede ser el hombre que cumpla la gran profecía de los tiempos del fin del nuevo orden mundial. No en vano estamos viendo la preocupación enorme de todos los líderes mundiales que han sido estremecidos con la aparición del nuevo líder al frente de la primer potencia del mundo, y que este 20 de enero tomará posesión. ¿Cómo serán estos 4 años? ¿Estaremos en el Apocalipsis? ¿Se cumplirán todos los otros acontecimientos, entre ellos el pacto de Daniel? Y si es así, entonces el sistema humano, el gobierno gentil, está llegando a su parte final. Y qué interesante, está llegando en desarticulándose de ellos mismos, porque el hombre de rostro fiero viene de ellos mismos. Qué lindo que es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso el famoso dicho de este siervo que escribió el libro, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Impresionante. Oh, hay dichos populares en nuestra América Latina que dice que no hay mayor daño para el árbol que su propia estía, porque está saliendo de ellos mismos, del sistema del nuevo orden mundial. Es por eso que llamamos el nuevo Nabucodonosor. Pero recuerden lo positivo en Nabucodonosor. Ese hombre llamado Daniel y esos 3 jóvenes judíos. Estamos viendo 2 pueblos, la iglesia e Israel. Los cristianos tenemos que ser muy inteligentes y muy sabios y aprovechar este momento trascendental del nuevo Nabucodonosor, que siente simpatía, que siente simpatía como lo tuvo Nabucodonosor. No estoy diciendo que él es convertido, tampoco Nabucodonosor no fue convertido, pero se doblegó en su momento y hasta se inclinó públicamente ante nuestro gran Dios Todopoderoso, como hemos visto también en el nuevo Nabucodonosor. Aquí el papel entonces de los cristianos debe ser tan inteligente como lo está haciendo el pueblo de Israel, muy inteligente. Y debemos de aprovechar el tiempo con toda nuestra fuerza. ¿Por qué no? Volver a nuestro culto con gozo y alegría. Porque sea lo que sea, el nuevo Nabucodonosor, por su simpatía, está prometiendo libertad a nuestra iglesia, incluyendo en los lugares públicos, como nuestras escuelas y todos los escenarios. Aprovechemos esta oportunidad, como la aprovechó Daniel, los 3 jóvenes, y que todititito el pueblo de Israel fue bendecido por eso. Por favor, líderes, no les estoy diciendo que se vuelvan políticos, sino como ministros, como servidores, aprovechemos el tiempo que nos está dando
en ver en esta desintegración del nuevo orden y aprovechemos la simpatía del nuevo Nabucodonosor hacia la iglesia cristiana. Lo que se tiene que cumplir, se va a cumplir. Dios prometió que regresaría, regresará. Prometió que el nuevo orden mundial, sistema gentil, va a empezar a desbaratarse para finalizar en los 7 años de la gran tribulación, se va a cumplir. Por una sencilla razón. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito se cumplirá y no importa lo que diga sutano mengano. Es Dios. Y recuerde la exhortación que comencé. Ministros, exalten solamente a Jesús. Miren solamente a Jesús. Nuestra esperanza está solo en Jesús. Y por favor, dejen el espíritu de idolatría que viene del Vaticano. Y dejen de estar llamando a hombres como los católicos llaman a su líder el Papa o su santidad el Papa. Por favor, evangélico, sobre todo los de Miami, dejen ese espíritu diabólico de idolatría y de estar llamando a ciertos de sus líderes como su padre espiritual y hasta le dicen papito. Si hay algún evangélico cuyo líder está usando ese título, tenga cuidado. Porque Jesús dijo, no llaméis Padre a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, nuestro Padre Celestial. Esperemos en este 2025 todos los acontecimientos, pero como pueblo de Dios, como sucedió con Daniel, de los 3 primos hermanos de él, nosotros aprovecharemos el tiempo para compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, aprovechando esa leve simpatía del nuevo Nabucodonosor. Créalo o no lo crea, Cristo viene pronto. Y si eso es así, aprovechemos el tiempo entonces en predicar esa buena nueva. Desde aquí, desde Washington DC, ya preparándome para salir corriendo al aeropuerto, se va a dar un saludo grandísimo en el nombre de Cristo Jesús y esté pendiente de la cáusula que vamos a sacar muy pronto de los inquilinos del segundo cielo. Dios me les bendiga.